por no tomar en cuenta a sus usuarios, a sus consumidores, a sus clientes que les compraban la tecnología, tomaron ciertas decisiones que a la larga terminaron matando, ya, básicamente. Ahora sí comenzamos con el año 2023. Las startups es algo que ha marcado el cambio de cómo vemos la innovación dentro del ecosistema de emprendimiento a nivel mundial. No es un concepto nuevo, pero sí es algo que requiere mucho trabajo e investigación y aplicación del mismo para entender cómo construir una y levantarla desde cero. Hola, mi nombre es Jaime Fernández Chávez y soy el creador del Entrepenauta, lugar en donde buscaré brindar contenido sobre el ecosistema de emprendimiento e innovación, empezando desde lo más básico. En este capítulo del podcast nos acompaña Darío Ramírez Ramírez, creador del método Epiphany, con el cual busca ayudar a los emprendimientos de base tecnológica a reducir su tasa de fracaso. Además, es profesor en ciertas universidades importantes en Chile. Darío nos comentó acerca de los conceptos claves de una startup, algunas metodologías como Design Thinking y Lean Startup como herramientas primordiales para quien desee empezar una. Además de cuáles son los riesgos que se deben tomar en cuenta al momento de escalar una startup. Y antes de empezar con el capítulo, te pido que nos sigas por redes sociales. Estamos como el Entrepenauta en Facebook, Instagram, LinkedIn y ahora en YouTube. Espero que disfrutes escuchando este capítulo, así como yo lo hice. Sin más que decir, comencemos. Hola Darío Ramírez, ¿qué tal? Es un placer tenerte aquí en el podcast. Darío, muchísimas gracias por darte el tiempo para esta entrevista. Para empezar, me gustaría que pues te puedas presentar a la audiencia. Gracias, Jaime. Ya, mira, te comento un poco sobre mi trayectoria. Yo soy Darío Ramírez, soy chileno, ya vivo en una ciudad que es Talca, una ciudad que está en regiones, a unos 300 kilómetros de Santiago, la capital de Chile, y llevo un par de años, más o menos unos 3, 4 años, tratando de ingresar al mundo del emprendimiento e innovación desde el punto de vista primero un poco más académico, tratando de aportar contenido a la discusión en términos de emprendimiento, startup y cómo estas desarrollan tanto la tecnología como su modelo de negocio, y también tratando de aplicar eso mismo en un emprendimiento propio, que es Epiphany Latam, que también vamos a hablar un poquito más allá de ello. Estupendo, Darío. Y cuéntame un poco cómo ha sido este camino para poder llegar a donde estás y cómo es que nace la curiosidad por saber más sobre este gran mundo del emprendimiento e innovación. Ya. Primero te cuento un poco de mi background en términos de educativos, o sea, educacionales. Yo estudié en pregrado una carrera que es Ingeniería Informática Empresarial, ¿ya? Que junta un poco ingeniería informática, toda la parte del desarrollo de software, como la gestión de tecnología, con el aspecto de los negocios. Ya tiene dos perspectivas bastante interesantes, a mí me gustaron, y eso fue lo que me desempeñé. Estuve trabajando bastante tiempo dentro de la universidad donde estudié, en el área del sistema de biblioteca, ya gestionando todos los sistemas de tecnológicos que sustentan el proceso de la biblioteca. Y luego me dio la curiosidad por seguir estudiando, ya por seguir ampliando mi conocimiento. Estudié un máster, que acá en Chile se les conoce como magíster, un magíster en gestión tecnológica, que abarca un poco vigilancia tecnológica, desarrollo de nuevos productos, nuevas tecnologías y cómo esas salen al mercado. Y dentro de eso, yo me he especializado en el área más de startup, de cómo las startups lanzan productos al mercado. Ya trabajé en mi tesis del máster en una idea de cómo las startups pueden aumentar la tasa de éxito. Recordemos que las startups, uno de los grandes problemas que tienen es que muchas de ellas fallan en los primeros meses de lanzar un producto al mercado. Entonces yo, ante esa idea, decidí tratar de presentar un proyecto, una tesis en este caso, que pudiese buscar disminuir la forma o el riesgo que tiene la startup al momento de lanzar productos al mercado.
alineando dos cosas que son súper importantes en el momento que desarrollan la startup. Uno es el riesgo de producto, ya es si logramos producir aquello que nosotros queremos llevar al mercado, tenemos la capacidad técnica y está la tecnología lo suficientemente madura. Por ejemplo, pensemos en alguna startup que se quiera dedicar a la inteligencia artificial. ¿Está la inteligencia artificial lo sumamente madura para que nosotros podamos tomar esa inteligencia artificial o esa tecnología y llevar a nuestro producto? Y luego, si nosotros logramos responder esa pregunta de forma afirmativa, los fundadores de startup, también tenemos que preguntarnos con respecto al mercado. O sea, ¿existe un mercado, una necesidad en el mercado la cual nosotros estemos satisfaciendo con nuestro producto, con nuestra tecnología o servicio? E incluso una tercera pregunta que debiésemos hacernos es, ok, tengo una tecnología y tengo un mercado, pero ¿puede mi startup ganar suficiente dinero como para poder ser rentable y pueda luego yo escalar y repetir este modelo de negocio? Entonces son como ciertas preguntas que yo quise responder en mi tesis, que terminó derivando en dos productos de la tesis. ¿Ya? Uno es un proceso de innovación, de cómo innovan las startups, que viene rescatando mucho de la literatura que había hasta ese momento cuando yo desarrollo mi tesis, sobre cómo innovan las startups. ¿Ya? Y ahí se han integrado varios modelos que son súper conocidos, Lean Startup, Design Thinking y también un poco de Agile con Scrum en el proceso de innovación que yo presenté en mi tesis y luego lo fui mostrando a la comunidad. Yo participo mucho en LinkedIn, que creo que es la red por la cual contactamos. Y también diseñé, además de esto, es un modelo que permite establecer qué tan madura está la startup para salir al mercado con su tecnología. ¿Ya? Desde el punto de vista de desarrollo de producto, desarrollo tecnológico, existe una métrica que es la TRL, que permite conocer qué tan avanzada está la tecnología. Yo creé BMRL, que es para poder conocer qué tan avanzado está el modelo de negocio, y luego hay todo un trabajo detrás de poder unir estos dos mundos, a tratar de hacer un poco el match. Y por ahí también va Epiphany. Genial, sí, vamos a ir parte por parte porque en verdad te has dicho demasiada información Sí. que en lo particular fácilmente todo se puede saber, ¿no? Primero, creo que para gran parte de la audiencia que nos está, bueno, que nos puede escuchar en algún momento, hay como que también esta duda que siempre surge, ¿no? Que es, primero, ¿qué es una startup y en qué se diferencia de lo que es una empresa tradicional o como se le suele llamar en inglés los small business? Súper, mira, hay varios conceptos que yo manejo sobre startup, pero el que más me gusta y lo que más me hace sentido y con el cual yo he trabajado últimamente es el que habla el profesor Steve Blank. ¿Ya? Él comenta que una startup es básicamente una organización de dos o más personas donde el centro, el corazón mismo de la startup está en la búsqueda, en el concepto de buscar. ¿Qué busca? Desarrollar, diseñar un modelo de negocio que sea repetible y escalable. ¿Ya? Entonces, como gran potenciador, la startup para esta búsqueda tiene la innovación. ¿Ya? La innovación es parte del corazón y logra desarrollar un crecimiento exponencial, ¿ya? Que muchas veces es muy diferente a lo que puede desarrollar una empresa más tradicional. Entonces, si lo queremos diferenciar con respecto a una empresa tradicional, podemos indicar que la empresa tradicional es aquella que ya tiene un modelo de negocio, que lo conoce. Por ejemplo, uno puede saber lo que es una panadería, qué es lo que hace un restaurante, qué es lo que hace un supermercado o cualquier otro modelo de negocio o restaurante. Y lo que busca básicamente una empresa tradicional es ejecutar un modelo de negocio conocido, ¿ya? Y que pueda hacerlo crecer, ¿ya? La diferencia de crecimiento es muy radical entre una startup y lo que puede llegar a una empresa tradicional, ¿ya? Tú puedes llegar a un porcentaje de tu crecimiento anual en una empresa tradicional. En cambio, en una startup tú puedes llegar X veces ese porcentaje o esa X veces el crecimiento, ya que lo diferencia y crea estas curvas exponenciales cuando nosotros analizamos un poco la curva de crecimiento de una startup versus la curva de crecimiento de una empresa tradicional. Entonces, para mí vendría siendo la gran diferencia entre estos dos conceptos. Uno, el concepto de buscar un modelo de negocio versus el concepto de ejecutar un modelo de negocio conocido, ¿ya? Donde hay mucha más incertidumbre que una empresa tradicional. Y luego desarrollan tecnología. Entonces las startups crecen de forma exponencial a la medida de que va encontrando un modelo de negocio que sea repetible y escalable, ¿ya? Y le permita generar este crecimiento. En cuanto a las empresas tradicionales, generalmente desarrollan innovación incremental, ya van mejorando su producto o ampliando su mercado en una base conocida donde no hay tanta incertidumbre,
Pero también, así como el riesgo es menor, ya las oportunidades de crecimiento también son menores, son un poco más limitadas que en el caso de la startup. Digamos que también ahí está, bueno, está implicado el tema del riesgo, porque de alguna otra forma empezar una startup también implica no solo tener un supuesto, dos supuestos, sino tener varios supuestos para ejecutar en lo que es el modelo de negocios. En comparación con un negocio tradicional que ya de por sí, inclusive puedes copiar a algo que ya existe y ya de por sí también tienes tú las herramientas adecuadas como para poder llevarlo a cabo, cosa que en el mundo de las startups, pues, según lo que comentaste, el tema de la definición, navegan en un mar de incertidumbre como tal. Tú comentaste en un momento el tema de los riesgos, que bueno, con tu proyecto llamado Epiphany querías reducir los riesgos de que una startup pueda sobresalir en el mercado. ¿Cuáles son para ti como los principales riesgos que tiene una startup al momento de que quiere, como tú comentas, primero buscar el modelo y luego ejecutar este modelo? Ya, como comentaba delante, nosotros analizamos principalmente tres tipos de riesgos. ¿Ya? Riesgo de producto, como lo denominamos, que es si efectivamente la startup puede desarrollar ese producto que está buscando desarrollar. Luego el riesgo de mercado, si la startup puede encontrar un mercado, a alguien a quien vender que podamos satisfacer una necesidad, cual habíamos identificado en un primer momento, y luego un riesgo de modelo de negocio o riesgo de efectivo, lograremos ganar suficiente dinero. Además, también podemos establecer otros riesgos. Por ejemplo, está el riesgo en cual podemos o no formar un equipo ya lo suficientemente equilibrado ya y sostenible que permita desarrollar nuestra startup. También el riesgo de poder encontrar unos financiamientos, ya porque pasa mucho en nuestro ecosistema latinoamericano que yo creo que hay un gran potencial de desarrollo de startup, pero si bien ha ido mejorando, todavía nos falta poder encontrar más formas de financiamiento y sobre todo con el panorama que tenemos para este año donde las inversiones en capital de riesgo han ido disminuyendo, están siendo cada vez más específicas. Debemos buscar antes modelos de negocio que nosotros logremos demostrar la capacidad que puedan tener en generar beneficios para así luego buscar riesgo. Ya no es tan fácil como hasta el año 2021, que nosotros podemos analizar varias startups que sin demostrar una capacidad de crecimiento lograron levantar tanta inversión y creo que fue un boom muy alto, más allá de las expectativas que se tenían dentro del mercado financiero, todo el financiamiento que lograron las startups. Ahora está un poquito más riguroso ese sentido, pero aún así hay oportunidades que podemos aprovechar que estamos emprendiendo. ¿Ya? Y cuéntame también un poco más de estas dos metodologías que acabas de mencionar, lo que vendría a ser el Design Thinking y lo que es Lean Startup. Ya, súper, un tema que me gusta mucho hablar. Estas metodologías, también con otras, yo siento que permiten al emprendedor enfocarse y entender un proceso. Yo creo que más allá de las metodologías que podamos decidir o escoger o conocer o aprender, es tener un proceso sistemático para ir probando nuestras ideas. ¿Ya? Eso es lo súper importante, lograr aprender. ¿Ya? Muchas veces, y me ha pasado también, que en el camino no logramos dar con la idea de negocio que nosotros estamos buscando y eso nos provoca frustraciones, por cierto, ¿ya? Pero tener un proceso sistemático que nos permite ir probando ideas e iterando de forma sistemática, como ya lo venía diciendo, va a permitir ir buscando ese camino para encontrar el modelo de negocio escalable y repetible, ¿ya? Entonces, yo creo que el Design Thinking en una startup son dos metodologías muy complementarias entre sí, ya es la forma que yo lo veía anteriormente e incluso luego de haber revisado muchos artículos y también mucha publicación y también haber conversado con varios emprendedores, me parecen aún así mucho más complementarios, donde cada una juega un rol principal en distintas etapas o fases de crecimiento de una startup. Si estamos en una fase muy temprana, donde tenemos una idea, pero necesitamos encontrar cuál es la necesidad y cómo esa necesidad encaja con nuestra solución, mi recomendación es utilizar Design Thinking en esas etapas, ¿ya? Donde nosotros nos vamos a centrar en el cliente o más allá en el usuario que va a hacer uso de nuestro producto, de nuestra tecnología, empatizar con ellos, cuáles son sus dolores, entender bien cuál es su situación para diseñar luego soluciones que vayan acorde a ese entendimiento. Entonces, como recomendación, partiría con Design Thinking y algunas de sus
etapas más desarrolladas, empatizar, definir e idear, ¿ya? Y luego ya cuando estamos en la parte de prototipado del Design Thinking, yo creo que ahí funciona bastante bien Lean Startup, ya de cómo poder prototipar rápido, barato, ya, e ir iterando nuestros prototipos, ya, porque no, creo que se queda un poco corto el Design Thinking por sí solo, en cuanto dice que este es el prototipo y luego tú vas a testear, pero yo creo que ahí hay un ciclo iterativo de no tan solo un prototipo y iterar y después lanzamos al mercado, sino que hay varios pasos previos antes de llegar al mercado. Y eso lo vamos a lograr con el Lean Startup, donde nosotros construimos un MVP, un producto mínimo viable, un prototipo de nuestra idea, ¿ya? Luego de eso rápidamente medimos con los clientes, con los usuarios de nuestra tecnología, no para lograr avanzar con nuestro producto a la primera, sino que para poder entender, aprender, ¿ya? Y ir mejorando de forma iterativa nuestra solución hasta encontrar ese encaje en el producto que hemos desarrollado con el mercado que nosotros queremos atacar, ¿ya? Para luego de eso poder lanzar y tener un lanzamiento con menores probabilidades de riesgo. Entonces yo creo que estas metodologías e incluso otras, por ejemplo el desarrollo iterativo de Scrum también viene bastante bien para startups, nos permiten ir mejorando la forma en la cual vamos entendiendo nuestro problema, cómo vamos entregando la solución y cómo vamos desarrollando nuestra startup de forma incremental. ¿Cuáles son los puntos más críticos de aplicar estas metodologías? Y también cuáles son los errores que se suele cometer al momento de hacer esto. Ya, mira, nosotros hemos analizado un plan de emprendimiento y creemos que, sobre todo en el mundo del área tecnológica, muchos emprendedores pensamos que al encontrar la tecnología y el mayor riesgo está en el desarrollo tecnológico. Pensamos que nuestra tecnología, el mayor problema que vamos a entender es cómo podemos desarrollar. Y una vez que logramos eso, luego comenzamos a pensar en el cliente a quien vamos a dirigir. Entonces, antes de pensar en cómo vamos a comercializar esto, pensemos cómo vamos a construirlo. Me parece que es un error que se comete mucho, lo cual te hace llevar a dos problemas. Uno es que gasto mucho dinero posiblemente en algo que nadie quiera o que no satisfaga ninguna necesidad. Y luego también gastamos mucho tiempo en ello. Entonces, y como personas nos terminamos creyendo nuestras propias mentiras. Entonces yo al comienzo voy a tener muchas dudas, mucha incertidumbre, y que hablábamos sobre este tipo de innovación, donde trataré de buscar mis respuestas, pero si lo busco de manera interiorizada, yo con el conocimiento o con la expertise previa que pueda tener en un nicho de mercado, eso me va a ayudar a disminuir incertidumbre, pero estamos hablando de startups, de donde hay mucho riesgo, donde estamos desarrollando un producto que no existe en el mercado y que nosotros queremos lanzarlo. Por tanto, la única forma de probar eso es con nuestros clientes. Entonces, ahí yo creo que es donde aporta mucho valor el desarrollo de esta metodología, ¿ya? Disminuyendo ese riesgo y esos problemas que tenemos los emprendedores al momento de tratar de lanzar un producto al mercado, pensando que el mayor riesgo es si logro o no desarrollar ese producto. Creo que aquí viene el tema de también hablar constantemente con los usuarios y sobre todo también de construir un producto mínimo viable, ¿no? Y ahí hay una como, más que el tema de que sea casualidad, de que es hablar con usuarios y producto mínimo viable, sino que estos dos puntos comparten algo en común, ¿no? Que es el tema del usuario como tal. Tú construyes un producto mínimo viable en torno a lo que el usuario más le duele. No construyes algo según lo que tú piensas que le puede doler, sino es en base a lo que tú has podido haber descubierto al momento de haber creado lo que es este producto como tal. ¿Y cuáles son como los principales errores que también suelen cometer? Y si es que también se puede tomar o se puede comentar algún caso en particular en el cual tú hayas visto a nivel mundial sobre un error como esto. Uy, son múltiples los errores. Entonces, si logramos estudiar, por ejemplo, Sí. ciertos casos de análisis, el cómo muchas empresas que estaban grandes, ya no tan solo startups, sino que empresas que estaban consolidadas, por no tomar en cuenta a sus usuarios, a sus consumidores, a sus clientes quienes compraban la tecnología, tomaron ciertas decisiones que a la larga las terminaron matando. Ya básicamente recordar el caso de los Basta y otros más, que cuando uno piensa que su modelo de negocio está tan maduro que no va a ser disruptado por ninguna otra empresa, y luego nacen o llegan cuatro chiquillos con una nueva idea súper loca, desde su casa, desde ahora utilizando las conexiones remotas que podemos tener con una nueva startup, y nos termina sacando del mercado a una empresa totalmente consolidada. Creo que nos demuestra la capacidad que tiene
este tipo de métodos, este tipo de pensamientos centrando en el usuario, porque más allá de ser una metodología, yo creo que por ejemplo, el design thinking es una forma de pensar, es un mindset, ya es un tema de cómo nosotros vemos a los clientes y cómo nos preocupamos de tratar de entregar propuestas de valor que vayan muy relacionadas con la necesidad, con la empatía con ellos mismos. ¿Ya? Entonces, sí, yo he visto muchos casos de empresas del área de salud aquí en Chile, donde se cree que por tener un reconocimiento, tener años de experiencia, eso ya le entrega una apuesta de valor total, por tanto no tienes por qué preocuparse en la experiencia de usuario, ¿ya? Y cada vez las personas estamos teniendo, gracias a la tecnología también, mucha más poder para cambiar ciertos mercados, para cambiar y adaptar ciertos servicios que se nos entregan, que antes no estaba bien, digamos. Pues antes, si tú tenías una mala calidad de servicio, era tu percepción, pero no tenías cómo comentársela al resto de las personas. Ahora puedes utilizar Twitter, puedes utilizar Instagram o otros canales para decir, oye, ¿sabes qué? El servicio que yo percibí de este prestador de salud, por ejemplo, no era de calidad. Y otros usuarios que también empatizan con tu dolor dicen, oye, ¿sabes qué? Me pasó alguna situación más o menos similares. Y en poco tiempo eso puede terminar haciéndose viral, ¿ya? Y la calidad de marca que tenía esta empresa prestigiosa, prestador de servicio, se va a ver disminuida. Entonces, yo creo que todas las empresas, ya, no tan solo ahora si estamos hablando de startups, no tan solo ella, también las empresas tradicionales, necesitan entender el cómo ven al cliente, cómo ven al usuario y cómo lo centran dentro de su modelo de negocio, como es la parte central dentro de su propuesta de valor y el segmento de cliente que ya ellos han identificado. Además, también hay como para acotar más, la Uh -huh. tecnología, am, m- más que el tema de solo hacer que el usuario pueda tener un voto universal, una voz universal, pues también ha hecho de que las personas puedan encontrar también a otras empresas que puedan brindarle un servicio un poco más adecuado que otras y que puede estar al otro lado del mundo, ¿no? Que fácilmente pueden dejar de disponer de la solución que por tantos años probablemente utilizaban, porque simplemente han descubierto alguna solución mejor que los satisface de una mejor forma también. Y volviendo al tema, porque en un momento comentaste sobre lo que vendría a ser la tendencia ahora de los fondos de capital con respecto al tema también de levantar capital en estos días, que ya hemos escuchado muchas noticias sobre despidos, sobre la caída también de los precios de las acciones, las principales tecnológicas, sobre la recesión después de pandemia a nivel mundial, que no es solamente algo regional, sino que esto ya es de un impacto un poco más mundial. ¿Cómo es que las startups hoy en día tienen un poco que perfilarse ante ese escenario? ¿Y crees también tú, bajo tu opinión, claro está, que esto va a hacer que los modelos de negocio sean menos disruptivos? ¿O cuál es como tu creencia acerca de eso también en particular? Vale, mira, te cuento. Yo creo principalmente que si bien va a haber una baja en las inversiones, la ronda de inversiones con respecto a lo que veíamos años anteriores, se va a mantener el mundo de las startups, se van a mantener estas inversiones, ya, pero van a ser más focalizadas y con un mayor análisis en la sostenibilidad del crecimiento, ya. Bueno, las startups requieren una inversión para poder crecer y para poder escalar, si no se hace muy difícil solamente con el dinero que lograron probar la primera idea, la primera hipótesis, necesitan inversión en otra etapa, la etapa de escalabilidad, donde ahí ya creo que eso toma mucho más potencia, pero deben las startups al momento de salir a buscar inversión tener más seguridad, más certeza de la sostenibilidad de su modelo de negocio. ¿Ya? Yo creo que eso es principal y establecido, por ejemplo, en tener más certeza de cuál es su mercado, qué tan atractivo es el mercado que está desarrollando, qué tan grande es la necesidad que están eh, cubriendo, y también con respecto a si están generando, por ejemplo, ventas o no, ese tipo de indicadores van a ser mucho más principales, más allá de lo que hemos visto hasta ahora, más allá de diseñar un pitch adecuado, una buena presentación. Eso debe estar un poco más sustentado en data, ya en data que puedan mostrar las startups en este caso.
Por tanto, yo creo que se hace muy importante el poder emprender y el poder demostrar crecimiento basado en evidencia a partir de los datos que van levantando las startups en etapas muy tempranas. Entonces, todo ese proceso de ir levantando, de ir aprendiendo, de ir desarrollando y encontrando un modelo de negocio, también va a ser muy importante de poder entregar esa información a quien estamos pensando como inversionistas, de modo tal de poder demostrar un poco qué tan capaces nosotros somos para el siguiente nivel, y para poder también surfear este proceso, este periodo un poco de alta incertidumbre en cuanto al financiamiento. Claro, y ahí mencionaste algo también interesante, que es el tema de demostrar también que hay un modelo de ingresos y que de por sí no solamente son intenciones de compra, sino que realmente hay clientes que quieren tu producto y que a la par también puedas demostrar el hecho de que la frecuencia con la cual tu producto es comprado te puede llegar a una sostenibilidad económica adecuada. Vayamos un poco más al tema de lo que es comercialización y de tu proyecto como tal, que es Epiphany. Cuéntanos un poco más para entrar en más detalles sobre cómo es que Epiphany, todo este proceso de búsqueda del equilibrio entre el riesgo de producto y el tema del mercado como tal, o sea, el modelo de negocio, busca como solucionar estos principales meses en el cual hay demasiados riesgos para una startup. Ya, vale, te cuento un poco de Epiphany. Bueno, Epiphany nace luego de el desarrollo de mi tesis. Entonces, me di cuenta de que sí había un interés por parte de startups de base tecnológica en poder entender un poco más el mercado antes, en etapas anteriores a la TRL 7.8, que es lo que te comentaba delante sobre la etapa en la cual surge la comercialización de la tecnología. Entonces, cómo las startups desde un comienzo empiezan a desarrollar un camino para poder ir llevando su tecnología al mercado. Y eso lo estamos automatizando con una herramienta que vendría siendo el proyecto Epiphany, que permite establecer primero, a través de un primer análisis, en qué nivel de madurez se encuentra tu startup, midiendo qué tan desarrollada la tecnología que estás impulsando y también midiendo qué tan avanzado, qué tanta evidencia tú has levantado con respecto a la validación de tu modelo de negocio, ¿ya? Entonces eso también se mide y luego se hace un balance y de ese balance nacen algunas recomendaciones, ¿ya? Y también se propone un roadmap, un camino a seguir, de cómo tú vas a avanzar los siguientes pasos para alcanzar el siguiente nivel de madurez, con la idea de poder lanzar tu startup con menos probabilidades de riesgo, ¿ya? Bajando esa tasa de riesgo y aumentando, por cierto, un poco más el éxito de lanzar un correcto producto al mercado. Eso finalmente determinó el que nosotros quisiéramos lanzar Epiphany. Hace poco nosotros ganamos también una primera etapa de inversión, un capital semilla, ya un semilla inicia acá en Chile, financiado por Corfo, que nos está permitiendo también desarrollar nuestro MVP y ir a la mano también validando nuestro propio modelo de negocio, ¿ya? Entonces estamos aplicando la misma metodología que desarrollamos para otras startups, justamente en el desarrollo de Epiphany, ¿ya? Entonces estamos aprendiendo de cómo podemos nosotros mismos ir entregando el servicio como MVP antes incluso de tener la plataforma. Entonces es una de las últimas hipótesis que estamos validando de cómo nosotros podemos lanzar este servicio para startup antes del desarrollo completo de la plataforma, que lo pensamos lanzar en los próximos meses. Y como te decía, pues finalmente nosotros lo que tratamos de proponer es potenciar el desarrollo de startups de base tecnológica equilibrado tanto en la tecnología como en su modelo de negocio, para tener una mayor probabilidad de éxito, que eso se vendría equilibrando con lo que antes te mencionaba con respecto a el desarrollo de la startup basado en evidencia, ¿ya? Como tú puedes tener información de que si yo estoy diciendo que tengo una startup que va a escalar, bueno, ¿cuáles son los datos que te permiten establecer que tú vas a tener escalabilidad? ¿Cuáles son esos criterios? ¿Y en qué nivel de madurez del modelo de negocio estarías ubicado con respecto a la evidencia que tú has levantado? Me imagino que ya fue lanzado o todavía están como que en fase piloto actualmente. Ya nosotros estamos en fase de desarrollo del producto, pero paralelamente hemos lanzado el servicio, ¿ya? Y el servicio
es el mismo proceso, pero no automatizado. Es decir, que nosotros como analistas estamos utilizando otra herramienta para primero tener una primera entrevista con nuestros emprendedores, levantar información del emprendimiento, ir analizando un poco los indicadores que necesitamos. Luego nosotros tenemos una segunda sesión ya más para aplicar en sí el método. Ahí es trabajo nuestro de análisis, ya para ir analizando cuál es el punto adecuado de revisión, elaborar las recomendaciones, diseñar un plan de trabajo, un roadmap para los siguientes meses y finalmente una sesión final con los emprendedores para entregar todo este feedback, ya el análisis junto con las recomendaciones y una propuesta de acompañamiento que también vendría siendo un servicio añadido a lo que estamos ofreciendo. Entonces, el programa de acompañamiento vendría siendo, hemos identificado cuál va a ser el camino, la ruta, la hoja de ruta a seguir, y si necesitas, por ejemplo, ir guiándote en esta hoja de ruta, cómo ir cumpliendo los siguientes hitos, podemos acompañarte en ello a través de un servicio pro. ¿Y esto aquí aplica para cualquier startup de base tecnológica como tal? ¿No hay excepciones? Sí, nosotros estamos actualmente apuntando a la startup de base tecnológica porque creemos que es a quienes mayor beneficia el servicio, ¿ya? Pero también creemos, y eso es una siguiente iteración de nuestra misma validación, que pudiese aplicar también a startup no de base tecnológica, una startup que está diseñando un producto más tradicional, por ejemplo, una startup con un producto digital. También creemos que es importante entender y tener un proceso de innovación desde llevar su idea al mercado, ¿ya? Y ese proceso de innovación con una parte de Epiphany se puede llevar con el método Epiphany sin tener esta calibre tan fuerte del área tecnológica, que si bien hay un desarrollo de producto, ¿ya? Puede ser mucho más rápido, mucho más iterativo, que es el desarrollo de producto de base científica tecnológica. Bien, ya estamos llegando a las preguntas finales, así que primero, ¿qué tipo de recomendaciones les podrías dar a una startup, un conjunto de personas que están trabajando en una startup, con respecto a la parte de la comercialización, ¿no? Que justamente, y es algo que no solamente le pasa a una, sino le pasa a varias, que también yo conozco, tienen demasiados problemas para poder sacar más que lanzar su producto, es como hacer que el mercado pueda conocer este valor y que efectivamente puedan convertir en clientes. ¿Qué tipo de recomendaciones les podrías dar a las startups? Ya. Lo primero es centrarse en el usuario y en su cliente, con lo que partíamos conversando, ¿no? Utilizar este foco que tiene el design thinking de cómo tú te centras más allá de tu producto en cuál es la necesidad que tú estás abordando y estás solucionando, ¿ya? Entonces, cambiar el centralismo de producto a centrarse en la necesidad, en el cliente, en el usuario. Segundo, sería buscar también colaboración, y nos pasó a nosotros mismos, que si bien hemos diseñado un proceso y además estamos diseñando una herramienta para ayudar a otros emprendedores, en este mismo camino de buscar nuestro modelo de negocio, hemos también buscado apoyo externo que nos permitan a nosotros mismos hacer el recorrido, ¿ya? Y nos han dado recomendaciones que para nosotros dentro del modelo también tienen mucha lógica, pero a uno como emprendedor, como fundador de startup, se termina sesgando ya por sus propias ideas, concepciones, y es bueno siempre tener una voz externa que te permita ver con mayor detalle este tipo de problemas, ¿no? Entonces, lo segundo, buscar recomendaciones externas, buscar un apoyo, como decía antes, centrarse en el cliente y en el usuario. Y tercero también es tratar de entender que lo más importante en el desarrollo de la startup, más allá de poder lanzar el producto al mercado de forma exitosa y ganar mucho dinero, es entender ya cuál es la necesidad, bien la necesidad, y cómo nuestro producto, nuestro servicio logra entregar valor finalmente a ese cliente, a esa persona. De eso transformarlo en un propósito, ¿ya? Y eso te va a permitir ir buscando constantemente el valor, más allá de buscar constantemente el beneficio económico, el hacerte conocido, el tener un producto exitoso, sino que cómo tú puedes constantemente estar buscando la mejor manera de ir entregando valor, ¿ya? Y ese valor sea percibido luego por el cliente. Y eso a la larga te va a terminar
retribuyendo en estos otros aspectos, pero yo creo que al principio debes enfocarte mucho en entregar valor. Creo que ya has dicho algo muy importante, el tema de a veces que el emprendedor, pese a la cuestión económica que va a venir después, que también es algo secundario, pues obviamente la parte del dinero hace que en un momento el negocio o la startup pueda también tener sostenibilidad, sino que primero hay que colocar el propósito, es la razón por la cual tú estás también generándole valor a la persona que en este caso va a ser tu usuario. Algo también que me faltó preguntarte fue acerca de lo que era BMRL. Más o menos, ¿en qué consiste eso? Ya, como veníamos conversando, existe dentro del área de la tecnología una métrica, ya, que te permite saber qué tan desarrollada está la tecnología que tú estás desarrollando, ya, que va desde el nivel 1 hasta el nivel 9. El nivel 1 está a nivel de concepto, ya, de investigación básica, hasta el nivel 9 de una tecnología que está funcionando ya en el mercado, pasando por distintos procesos o distintas etapas de avance tecnológico. Pruebas de concepto, se probó en laboratorio, se probó con una masa mayor de usuarios, hasta fue comercializada en las TRL superiores. Pero eso es para medir el avance tecnológico. ¿Qué existe para medir el desarrollo de los modelos de negocio? Existen algunos modelos, está y el IRL del profesor Steve Blank, que fue uno de los principales que inspiraron el BMRL, y el BMRL es también un resultado de mi tesis, el cual es un modelo que te permite conocer qué tan preparado se encuentra el modelo de negocio de una startup para ser lanzado al mercado. ¿A qué me refiero? Existen 9 modelos para hacer el homólogo a las TRL y permitir la comparación, que va desde una BMRL 1, que vendría siendo una etapa de idea. Yo tengo una idea, algo que quiero desarrollar, donde generalmente tengo bosquejado un modelo de negocio, un link canvas, utilizando esa herramienta, y tengo más o menos un prototipo o una idea de cuál va a ser mi segmento de cliente, ya por así decirlo. Luego existen otros niveles, el nivel 2, cuando yo ya tengo conocimiento de cuál va a ser el mercado, el tamaño del mercado, cuáles son los principales competidores de ese mercado, hago un poco de investigación. El nivel 3, por ejemplo, está el encaje de problema-solución, perdón, en el cual yo he descubierto un problema que vale la pena satisfacer y he encontrado una solución que encaja con ese problema. ¿Ya? He logrado eso. Una propuesta de valor que logra encajar con un problema, con un segmento de cliente. Luego el nivel 4, el nivel siguiente, está la etapa del producto mínimo viable, cuando la startup ya empieza a desarrollar su primer producto mínimo viable y lo lanza al mercado para empezar a probar, a testear con clientes. En un nivel siguiente estaría lograr alcanzar las primeras ventas, ya, y la retención de clientes, retención de usuario, que vendría siendo el BMRL5, que es el encaje producto en el mercado, y así hasta el nivel 9, que es el nivel de escalabilidad. Logramos encontrar una startup con un modelo de negocio que funciona, y eso ahora lo que nos queda es escalar la startup. Dejar de ser una startup y pasar a ser una scale-up, ya que el siguiente nivel hasta transformarse en una empresa conocida ya con un modelo de negocio que empieza a ejecutar. Entonces, entendiendo nuevamente la definición de la startup, que era esta idea de buscar un modelo de negocio escalable y repetible, el BMRL te permite, a través de 9 niveles, ir sabiendo qué tan avanzado, qué tan desarrollado está tu modelo de negocio en esta idea de encontrar un modelo de negocio escalable y repetible, ya, en este proceso. Entonces, utilizando el BMRL con las TRL, logramos establecer cuál es el grado de riesgo, volviendo también a la etapa de riesgo, que tiene una startup, ya sea de producto, una TRL baja, pero mucho nivel de desarrollado del modelo de negocio. Hay interés de los clientes por un producto para lo cual la tecnología todavía no está desarrollada, o por el contrario, tenemos un producto bastante desarrollado, listo para ser comercializado, pero no hay clientes, no hay necesidades, no hay ninguna validación que nos permita indicar que es una BMRL superior. ¿Ya? Tenemos una BMRL bajita, en nivel todavía no hemos encontrado, por ejemplo, cuál va a ser el mercado en el cual vamos a comercializar. ¿Ya? Entonces, el BMRL nace como una respuesta a la TRL para hacer este match entre el desarrollo de modelo de negocio con el desarrollo tecnológico. Y me imagino que también es como una especie de diagnóstico para las futuras acciones que se pueden tomar y de esa forma también seguir escalando, ¿no? Tomando en cuenta que al final encuentras en la BMRL
el tema de que ya tú puedes empezar a expandirte a grandes mercados y no hacerlo antes, que justamente en la cual tú todavía tienes que terminar por desarrollar ciertos puntos de tu modelo de negocios como tal. Entonces pasamos ya a las dos preguntas finales. Primero, si tuvieras que recomendarme un libro y solamente uno, ¿cuál sería? Oye, un libro que me encanta, y bueno, me encanta la saga de libros de Alex Osterwalder, pero el que me gusta mucho es Generación de Modelo de Negocio, el primer libro que lanza luego de haber lanzado esta herramienta que el Canvas de Modelo de Negocio, el lienzo de modelo de negocio como lo conozcamos. Creo que es un libro que retrata muy bien el cómo las empresas, ya no está tan enfocado en el startup, pero también se puede utilizar y ha sido utilizado por muchas startups que están diseñando su modelo de negocio, de entender cómo entregan valor, ya, cómo también lo crean el valor y cómo finalmente lo terminan capturando a través de una fuente de ingreso que sea sostenible. Entonces, si queremos entender cómo los modelos de negocio funcionan, cuál es la dinámica y cómo diseñar el modelo de negocio escalable y repetible, partir leyendo Generación de Modelos de Negocios de Alexander Osterwalder es una muy buena herramienta. Bueno, hay otros libros también que me gustan mucho. Yo trabajé, como te decía al comienzo, bastante años en la biblioteca, entonces ahí me entró un poco la curiosidad de lectura y hay libros que son buenísimos en la línea de emprendimiento. Ese es uno de ellos. Genial. Y la segunda pregunta es, si pudieras empezar de nuevo, ¿qué cosas diferentes realizarías y por qué? Ah, súper. Mira, justamente, y esto me pasó el año anterior, el 2022, me pasaba que con el desarrollo de la startup había como una promesa incumplida con la tecnología que teníamos hasta ese momento, hasta ese punto, que es en mi modelo, en el BMRL, el cuadro, el cómo poder desarrollar un producto mínimo viable, ¿ya? Entonces, el concepto de producto mínimo viable, para quien no esté tan familiarizado, es el desarrollo de un cierto prototipo, algo que yo pueda mostrar a un usuario, a un cliente final, con las funcionalidades más importantes del producto, pero está todavía en etapa muy temprana, ya no tiene tanto desarrollo. Y lo que busca el producto mínimo viable es poder validar las hipótesis principales del modelo de negocio. ¿Ya? Esa es como la finalidad que tiene el producto mínimo viable. Entonces, teníamos tecnologías que te permitían hacer un mock-up, por ejemplo, de un producto digital, pero ese mockup no tenía mucha funcionalidad, sino que tenía un par de pantallas que tú ibas entendiendo la lógica, le ibas explicando la lógica al cliente. Y luego, si quería pasarle el mockup a un producto, ya necesitaba invertir en desarrollo, ya en desarrollo eh, de software, principalmente si es que es un producto digital. Y eso conlleva bastantes costos, incluso los desarrolladores, el área de desarrollo tecnológico, están subiendo los costos. También por este tema, la alta inversión en el mundo de startup, entonces han ido subiendo los costos de desarrollo del MVP y el tiempo no es tan rápido, o sea, no es en una semana voy a tener un MVP que voy a salir a probar con mis clientes, no era tan así porque si salía en una semana tenía que ser un mockup muy básico, yo aplicarle muchas funcionalidades al cliente, y si quería hacer un producto más funcional tenía que esperarme toda la etapa del ciclo de desarrollo de producto, que es un poquito más largo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entregar productos funcionales de manera mucho más rápida? Era una duda que yo tenía, o una intriga que tenía, y encontré el año pasado el mundo del no-code, ya que creo que se junta mucho con esta metodología, con el desarrollo de startup en esta etapa, en etapa muy temprana. El no-code básicamente es un movimiento, una especie de filosofía que a través de estas herramientas que tú tomas, arrastras de diseño visual, tú puedes crear cualquier tipo de aplicación, ¿ya? Sin siquiera tener conocimiento de programación o de informática. Bueno, debes tener la lógica de programación sí detrás, pero no necesitas crear código, no necesitas programar, ¿ya? Y, y a mí, bueno, yo soy ingeniero informático, pero a mí el conocimiento de este tipo de herramientas me ayudó a despejar la mente, a hacer como, wow, acá está la tecnología que estaba buscando para lanzar rápidamente productos al mercado y probar cosas funcionales rápidamente y luego seguir iterando y armar este proceso. Entonces, el utilizar este tipo de herramientas, herramientas no-code, para el proceso de innovación de una startup, sobre todo en etapas muy tempranas, yo creo que le agrega mucho valor. Y luego ya, si encontramos un producto que encaje y un producto que vamos a escalar más adelante, ahí le metemos código, ¿ya? Pero creo que en etapas tempranas utilizar no-code para eso
funciona bastante bien. Y de hecho son herramientas que estamos utilizando para nuestra misma plataforma. Para el proyecto Epiphany estamos utilizando herramientas no code. Claro, y te hubiera gustado encontrar Sí, este movimiento mucho antes todavía. yo conocía el movimiento desde antes, pero le pasaba el movimiento a la herramienta no code que no eran tan sostenibles, no te alcanzaban para hacer un primer MVP, pero luego si tú quisieras escalar ese MVP, ya no tenían la madurez tecnológica necesaria. Entonces tú tenías que rápidamente migrar a herramientas de código. Entonces dije, bueno, lo descarto. Así para qué, si voy a hacer un MVP, mejor lo hago al tiro o con código o hago un mockup. Ya. Pero ahora sí, y sobre todo a partir del año pasado con nuevas tecnologías, Babel, Flutterflow y otras más que han ido madurando, tú puedes desarrollar buenos productos bien funcionales que luego también, si quisieras, podrías escalar solamente utilizando herramientas no code o low code, que es otra rama, también una subrama dentro de esa filosofía. Justamente lo del no code, low code, lo voy a tocar en otro capítulo del podcast. Ahí gracias también por hacerme recordar, porque sí, ahora hoy en día es importante como para construir un MVP, utilizar plataformas y también herramientas no code o low code, como tú comentas. Bueno, ya estamos en la parte final del capítulo del podcast, por lo que me encantaría primero que nos pudieses decir cómo te encontramos por redes sociales y también cómo podemos encontrar Epiphany, ¿no? Que considero que va a ser de mucha ayuda para startups de base tecnológica, sobre todo para las personas que van a escuchar este podcast, pues van a ver gran parte de ustedes que van a estar muy interesados en poder tomar este proceso, este camino como tal, este Ya, a método. mí, sí, a mí personalmente me pueden encontrar en LinkedIn, generalmente ahí es donde más comento, publico mucho sobre esta misma metodología de cómo las startups desarrollan innovación, cómo la innovación debe ser un proceso sistemático, como métodos para poder innovar sistemáticamente en empresas, en startups. Entonces, en LinkedIn como Darío Ramírez, creo, Darío Ramírez Ramírez, me van a encontrar rápidamente y suelo conectar, así que si alguien me invita a una conexión, yo feliz de poder también aprender. También utilizo esa misma plataforma para estar aprendiendo y actualizándome mucho, ir conociendo otras startups que están creciendo dentro de nuestro ecosistema, así que feliz de conectar por esa vía. ¿Ya? Twitter también tengo, no lo uso mucho, ya soy claro, lo uso más de consumo, ya una herramienta que es donde yo aprendo mucho sobre las tendencias, nuevas tecnologías que van apareciendo, pero tuiteo poco, ¿ya? Eh, y luego con respecto al proyecto de Epiphany, nosotros justamente si hay emprendedores que estén emprendiendo en el mundo de tecnológico, estén desarrollando startups de base tecnológica, de base científica, nos interesaría mucho conectar con ustedes porque estamos en la etapa de poder ir cerrando nuestra propuesta de valor. Entonces queremos entender bien cuáles son los principales problemas, cuáles son las soluciones y cómo la propuesta de valor de Epiphany encaja con esas soluciones. ¿Ya? Para luego nosotros ir y en los próximos meses lanzar una propuesta de valor que sea interesante para todo este tipo de startups o empresas de base tecnológica. Entonces ya saben, pueden contactar a Darío Ramírez para, si es que en todo caso quieren o ya tienen una startup, ya como para también contactarse con él para que también pueda probar lo que es su método llamado Epiphany como tal. Bueno, Darío, ha sido un gusto el haberte entrevistado en este podcast. En lo particular, como siempre comento y siempre digo, es enriquecedor cada capítulo que se puede grabar aquí, porque tanto tú como yo hemos aprendido bastante el uno del otro. También probablemente hemos hecho memoria de todo lo que en el pasado hemos pues hecho muy bien. Así que encantadísimo, encantadísimo por haber estado aquí contigo. En lo particular, me siento muy orgulloso también y espero que también lo que tú estás comentando y haciendo pues pueda llegar a buen puerto, como suele decirse acá. Así que muchas gracias otra vez, Darío. Y bueno, para todos los que nos están escuchando o viendo, nos vemos en un siguiente capítulo. Esto ha sido El Entrepenauta. Nos vemos.